poco duro, pero yo creo que a estas alturas, con todos los accidentes que cada vez están habiendo más, pues yo creo que es necesario que sea tan duro para que se vea lo que es realmente los problemas en las carreteras. A ver tú, el que está en la segunda fila, pero no en la pared, en la otra esquina. Ajá. Ay, tú sí. Una preguntita, ¿tienes carnet de conducir? No, aún no. Me ha parecido que como que atraía más la atención del público y así, y al final estábamos todos muy metidos. También decía palabras así como, se hacía enrollado y así. Pues la reflexión es la que me llevo ya a mi casa todos los días, ¿no? Que trabajando en la carretera y viendo tantas cosas como vemos, sobre todo pues con la gente joven, ¿no? Como vosotros, yo no sé, algunos igual ya estáis a punto, tenéis carné, algunos tendréis licencias de ciclomotor, que seáis muy conscientes, que esto que yo os cuento me pasa a diario y que el alcohol y las drogas y la fiesta es incompatible con estar al volante. A mí, para que me quiero sacar el carnet de moto este año, me ha servido mucho para saber un poco lo que no tengo que hacer, o como igual si tenía pensado irme de fiesta y tal, no coger la moto para subir a los pueblos o bajar en autobús o tomar otras alternativas para ir, porque ya he visto que las consecuencias pueden ser fatales. A la hora de conducir, cuando nos toque, poner el 100% en ello, en la conducción. Que duda cabe, no beber, no tomar drogas, procurar ir descansado. He visto que mi hermano participa en el evento porque también tuvo un accidente con una bicicleta, se cayó y se partió la columna vertebral, se quedó paralítico, ya le tiene que estar en silla de ruedas, y justo le pillasteis en ese momento que estaba andando con los bitutores, que se los pone para poder andar, y pues ahí vamos. Nos hacéis ver que no es un juego, la carretera, el coche es una cosa importante y podemos poner en juego nuestra vida y además la de los demás.